Estoy aquí en la cima de una colina en el norte de Nueva York, donde vemos un monumento a un ángel, el ángel que llevó a José Smith a encontrar un antiguo registro americano que da testimonio de Jesucristo. Pero ¿cómo exactamente fue guiado al registro? ¿Cómo fue traducido? ¿Y cuál es su significado para nosotros hoy? Acompáñenme en los próximos minutos mientras exploramos la aparición del Libro de Mormón. Soy Casey Griffiths y me encanta aprender sobre la historia de la Iglesia. Acompáñenme mientras viajamos por el mundo y exploramos la historia de los santos de los últimos días. Esto es Restauración Revelada. El Libro de Mormón afirma ser un registro antiguo de un pueblo en las Américas. Es un recuento de 1000 años, lleno de profetas enseñando de Cristo, advirtiendo de guerra y destrucción, y finalmente, una visita de Jesucristo a las Américas. Este libro ha llevado a millones de personas a una fe más profunda en Jesús. Naturalmente, muchos se han preguntado si es verdad o si es algo que José Smith inventó. Comenzamos nuestro viaje al norte del estado de Nueva York para explorar varios lugares históricos y sagrados. Estamos en Palmyra, que sigue siendo un pequeño y pintoresco pueblo en las afueras de Rochester, Nueva York, como era cuando la familia Smith vivía aquí. Pero ahora nos dirigimos a la granja Smith, que es donde los Smith hicieron su hogar, donde él descubrió por primera vez el Libro de Mormón. La histórica granja de la familia Smith consta de un centro de visitantes, una reconstrucción de la cabaña donde José habría vivido durante la primera visión y el descubrimiento del Libro de Mormón, así como otra casa de los Smith construida poco después de esos sucesos. Está junto a la arboleda sagrada, el lugar donde el joven José habría visto a Dios Padre y a Jesucristo. Al otro lado de la carretera se encuentra el templo de Palmyra, desde cuyas ventanas se aprecia la arboleda sagrada. Fue aquí donde la familia Smith se trasladó para iniciar una nueva vida en el norte del estado de Nueva York, al borde de la frontera americana. Muchos lugares históricos de la iglesia tienen un centro de visitantes donde las personas pueden recibir visitas guiadas de los misioneros o hacer preguntas. Los visitantes también pueden salir a pasear por los lugares sagrados y disfrutar de la naturaleza. Hoy, estamos aquí para explorar la aparición del Libro de Mormón. Aquí es donde el joven José Smith recibiría otra experiencia asombrosa y donde realmente podemos adentrarnos en la historia del Libro de Mormón. Los Smith pasaron varios años talando todos los árboles de esta zona para convertirla en tierra de cultivo. De hecho, detrás de mí está la arboleda sagrada, donde el padre y el hijo se le aparecieron a José Smith. Pero la historia del Libro de Mormón realmente comienza en esta estructura justo aquí, en esta humilde cabaña de troncos donde vivió la familia Smith. Esta es una recreación de la casa donde los Smith habrían estado viviendo, cuando en 1820 José Smith tuvo la primera visión y en 1823, cuando otro evento muy especial ocurrió justo arriba de estas escaleras. José y sus hermanos probablemente compartieron un cuarto arriba, donde José tuvo su asombrosa experiencia. Lo más probable es que fuera en esta habitación, la noche del 21 al 22 de septiembre de 1823, José dijo que se había arrodillado a orar para conocer su posición ante Dios porque no había tenido una manifestación desde la primera visión. Mientras oraba, la habitación comenzó a llenarse de luz y apareció un ángel que se presentó como Moroni. El ángel Moroni era el último profeta del Libro de Mormón. Protegió el antiguo registro de su pueblo, las planchas de oro, y las enterró en una colina al norte del estado de Nueva York. Después de su muerte, reapareció ante José como un ser resucitado y glorificado, describiendo a José los importantes acontecimientos que estaban a punto de ocurrir. El ángel dijo entonces que Dios tenía una obra para José y que su nombre se tomaría para bien y mal entre todas las naciones. Pero lo más importante, le dijo a José que había un registro oculto en una colina no lejos de la casa de José Smith, y que el Señor tenía la intención de que José lo sacara a la luz. El ángel apareció y reapareció 3 veces durante la noche, dando las mismas instrucciones, pero a veces añadiendo algo. Cuando terminó la última aparición, José Smith dijo que oyó cantar al gallo y se dio cuenta de que su entrevista con el ángel había durado toda la noche.
Después de pasar casi toda la noche escuchando las instrucciones del ángel, José Smith se despertó y salió al campo a trabajar, pero estaba agotado. El padre de José, al notar lo cansado que estaba, le pidió que regresara a casa a descansar. Mientras se dirigía hacia allí, dijo que estaba cruzando una cerca, tal vez como esta, donde se desplomó, cayó al suelo y volvió a ver al ángel. El ángel le repitió todo lo que ya le había dicho a José y luego le dijo que se lo contara a su padre, cosa que él hizo. Su padre le dijo que era de Dios y que siguiera las instrucciones del ángel, y así José partió por un camino, como este camino a la colina que el ángel había descrito. José Smith habría caminado casi 5 kilómetros hacia el sur hasta llegar a una gran colina. Finalmente llegamos a un gran centro de visitantes construido por la iglesia. Detrás del museo, en lo alto de la colina, se alza un gran monumento de Moroni, que marca el descubrimiento de este sagrado registro. José Smith vino aquí por primera vez el 22 de septiembre de 1823, donde fue guiado para encontrar un registro. Aquí José vio una gran piedra que movió con una rama. Debajo de la piedra vio las planchas de oro, junto con algunos otros artefactos. Al principio José trató de tomar las planchas, pero el ángel lo detuvo y le dijo que aún no estaba listo para tomarlas. Tendría que esperar y volver regularmente a este lugar durante varios años. José Smith vino a esta colina cada año, en la misma fecha, el 22 de septiembre, durante 4 años, hasta que recibió el registro, hoy conocido como el Libro de Mormón. Durante estos 4 años, José Smith no solo fue instruido por el ángel Moroni, sino que también tuvo tiempo para crecer y madurar. Eventualmente casarse con Emma Hale, quien lo acompañaría a la colina para recibir las planchas. Emma describió: En una ocasión pude tocarlas. Mientras así se encontraban sobre la mesa y palpé su contorno y forma. Parecían ser maleables como papel grueso y hacían un sonido metálico cuando las orillas se movían con los dedos, como cuando uno pasa los dedos por las orillas de un libro. Se intentó traducir las planchas. También hubo intentos por parte de otros de robar las planchas, a veces por medios que amenazaban sus vidas. Finalmente, debido a esta persecución, José y Emma se mudarían a unos 200 kilómetros al sudeste a la granja de la familia de Emma. Nos adentramos en los montes Apalaches, a lo largo del río Susquehanna, hasta donde habría estado la granja del padre de Emma. Hoy, la granja de Isaac Hale consiste en una reconstrucción de su casa, junto con otros edificios y lugares que veremos más adelante. Fue en estos lugares a lo largo del río Susquehanna donde José y Emma tendrían algo de paz temporal mientras intentaban traducir las planchas. Es aquí donde José y Emma vienen para escapar de las persecuciones en Palmira. Ellos se trasladan a su cabaña aquí, donde tiene lugar la mayor parte de la traducción y donde establecen su primer hogar. Los detalles exactos de cómo ocurrió la traducción no se conocen con certeza. Pero sí sabemos que José utilizó objetos sagrados, a veces llamados Urim y Tumim, debido a sus similitudes con los objetos bíblicos, también llamados Urim y Tumim. Por años, José había ejercido su fe en objetos como las piedras videntes para que le ayudaran en su trabajo. Ahora iba a utilizar su don para traducir un antiguo registro sagrado. José introducía estos objetos en un sombrero con el propósito de bloquear la luz y veía la traducción de las planchas. Aquí en el invierno de 1828, con Emma y Martin Harris actuando como escriba, José Smith produce un gran manuscrito de la traducción. Continúan a buen ritmo hasta junio de 1828, cuando ocurre un desastre. Martin Harris pregunta si puede llevarse el manuscrito a Palmira para enseñárselo a su esposa y convencerla de la veracidad de la obra, y casi inmediatamente después de marcharse, el manuscrito se pierde. Conocido hoy como el manuscrito perdido, este hecho fue devastador para José Smith. El ángel se llevó las planchas por un tiempo hasta que José se arrepintió lo suficiente. Esto fue un momento duro y se unió a un evento aún más trágico. Mientras tanto, aquí en Harmony, Emma Smith da a luz a su primer hijo, que muere casi inmediatamente después de nacer. A pocos metros de la casa de los Smith hay un cementerio donde los miembros de la familia de José están sepultados. Aquí se encuentra la lápida del hijo de José y Emma. Junto con la pérdida del manuscrito, este fue un momento especialmente difícil para José y Emma. El ángel finalmente devolvió las planchas a José,
quien esta vez esperaría más de un año antes de dedicarse de lleno a la traducción de las planchas. La segunda fase de la traducción comienza en la primavera de 1829, cuando un joven maestro de escuela llamado Oliver Cowdery llega a la casa de José y Emma, aquí en Harmony, en compañía del hermano de José, Samuel. José no conocía a Oliver antes de este suceso. Oliver se había mudado a la zona y había oído rumores sobre José Smith. Se había reunido con su familia y les hizo preguntas. Oliver había orado y descubrió que Dios quería que él ayudara a José. Buscó a José y los dos extraños comenzaron a traducir juntos, empezando casi desde cero después de la pérdida del primer manuscrito. José y Oliver entablan amistad inmediatamente y se sumergen en el trabajo de la traducción al día siguiente de su llegada, comenzando un proceso asombroso y milagroso que produce casi todo el manuscrito del Libro de Mormón en un corto tiempo. Oliver registraría. Estos fueron días inolvidables. Estar sentado oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo despertó la más profunda gratitud en este pecho. Día tras día, yo continuaba escribiendo las palabras de su boca, sin interrupción, según él traducía la historia o relato llamado El Libro de Mormón. Alrededor del 70% de la traducción del Libro de Mormón se realiza aquí. En esta pequeña casa en Harmony, Pennsylvania, José y Oliver Cowdery se sentaban en una mesa como esta. José se sentaba de este lado usando los intérpretes nefitas y la piedra vidente, y dictaba el texto del Libro de Mormón al escriba, generalmente Oliver Cowdery, que estaba sentado aquí. José dictaba frase tras frase y esperaba a que Oliver la escribiera. El escriba anotaba la frase, se la leía para asegurarse de que era correcta y luego pasaban a la siguiente. Los investigadores estudiaron los documentos y descubrieron que Oliver sistemáticamente escribía cada frase como si se la dictaran. Luego hacía una pausa para confirmar las palabras, demostrando que la traducción del Libro de Mormón ocurrió tal como José dijo. El proceso pudo haberles llevado alrededor de 9 horas al día y produjeron todo el libro de 531 páginas, el texto completo del Libro de Mormón tal como lo conocemos, en poco menos de 3 meses. Aunque muchos autores famosos han escrito obras maestras, a muchos les llevó años escribirlas. Algunos ya tenían experiencia escribiendo. Investigadores han realizado estudios de palabras, como la estilometría, para examinar las palabras del Libro de Mormón y han descubierto que son más complejas que las de muchos autores de esa época. Otros estudios estilométricos han demostrado que las palabras no coinciden con los escritos de José Smith ni con los de sus asociados, lo que sugiere que no fue creado por ellos. El Libro de Mormón es complejo con líneas de tiempo, geografía, retrospectivas, genealogías y antiguos estilos poéticos hebreos como los quiasmos, y algunos que abarcan un capítulo entero. Incluye profundas relaciones intertextuales con la Biblia y referencias a la antigua América, como carreteras, edificios de cemento, gobiernos complejos y guerras desconocidas hasta ahora. Es imposible imaginar que un joven de 24 años sin experiencia en la escritura produzca un libro así en solo 3 meses. Es básicamente un primer borrador. No solo es un tiempo prolífico para la traducción, sino también para la revelación. Varias secciones de doctrina y convenios son recibidas aquí en Harmony, Pennsylvania. Estas revelaciones incluyen secciones dentro de doctrina y convenios. Las revelaciones no solo añaden complejidad a la ocupada vida de José Smith, sino que también dan testimonio de su poder revelador. Y tal vez lo más importante, uno de los incidentes más importantes que ocurren durante la traducción sucede cuando José y Oliver están leyendo y se enteran de que el Salvador dio autoridad para bautizar. José y Oliver comienzan a hacer preguntas acerca de dónde proviene esta autoridad y cómo la recibe una persona. Quieren saber cómo pueden obtener esta autoridad, así que se retiran a una arboleda cerca de donde están traduciendo. Y oran para preguntar al Señor cómo obtener la autoridad. Justo al norte de la granja Isaac Hale está el sitio de restauración del sacerdocio. Aquí se encuentra el lugar propuesto donde José y Oliver entraron y recibieron una experiencia asombrosa. Se les aparece un ángel que se identifica como Juan el Bautista del Nuevo Testamento y les da la autoridad del sacerdocio aarónico. Les ordena que bajen al cercano río Susquehanna donde se bautizan mutuamente y luego se ordenan al sacerdocio. Otro monumento que se encuentra al lado de la casa de José Smith, representando a Juan el Bautista, es un ángel apareciéndose a José y Oliver y dándoles la misma autoridad que Jesús tenía en la Biblia. Otros ángeles como Pedro, Santiago y Juan se les aparecerían y les darían más poder del sacerdocio para organizar la iglesia.
Es significativo que José recibiera esta autoridad mientras traducía. Si el libro de Mormón es verdadero, entonces no solo José Smith era un profeta, sino que la autoridad que se le dio sugiere que la iglesia que José organizó era verdadera. Así, solo están en Harmony por 2 meses durante la traducción, cuando la persecución aumenta debido a los rumores sobre la llamada Biblia de Oro. Así que, a finales de mayo o principios de junio, viajan a Fayette, Nueva York, donde se alojan con una familia amiga, los Whitmer, y allí es donde tiene lugar el último mes de la traducción. Los Whitmer eran amigos de Oliver Cowdery. Mientras traducía con José, Oliver le escribía a David Whitmer acerca de la traducción. David trató de convencer a su familia para que aceptaran hospedar a Oliver y José. Al principio estaban indecisos, en parte debido a los campos que debían arar. Pero al despertarse una mañana y ver los campos milagrosamente arados, lo tomaron como una señal y se apresuraron a prepararse para la llegada de los Smith. Y fue aquí donde José y Oliver esperaban la paz mientras terminaban la traducción del Libro de Mormón. El sitio de la granja Whitmer consta de una capilla con un museo para que los visitantes conozcan más sobre este lugar tan especial. Y justo al lado se encuentra una recreación de la casa de los Whitmer. La creciente persecución obligó a José Smith y Oliver Cowdery a trasladarse aquí, a Fayette, Nueva York, donde se alojaron con la familia Whitmer. Aquí, en la granja de Peter Whitmer, es donde tuvo lugar el último mes de la traducción. Una historia única sobre este lugar se refiere a Mary Whitmer, la matriarca de la familia Whitmer. Ella había estado trabajando más de lo habitual debido a que Oliver y José vivían en la casa. Un día salió, aparentemente frustrada por la cantidad de trabajo, cuando un hombre se le acercó. Al parecer era un mensajero angelical y le mostró las planchas de oro, convirtiéndola potencialmente en el primer testigo de las planchas, además de José Smith. Otro evento muy significativo ocurre aquí también. En algún lugar de los bosques cerca de la granja de Peter Whitmer padre, es donde los 3 testigos David Whitmer, Martin Harris y Oliver Cowdery fueron llevados a un lugar donde el ángel se les apareció y les mostró las planchas y los artefactos asociados con la traducción. Ellos escucharon la voz de Dios testificar que el registro era verdadero y su testimonio está en cada copia del Libro de Mormón hasta el día de hoy. Poco después, José mostraría las planchas a 8 testigos más y les permitiría sostenerlas y manipularlas. Todos los testigos describieron las planchas como de aproximadamente 27 kilos, de 15 por 20 centímetros, con anillos de plata en forma de D. Algunos se han preguntado cómo es posible que las planchas de oro pesaran solo 27 kilos. Una teoría convincente es que las planchas estaban hechas de una aleación de oro mesoamericana llamada tumbaga, que es una mezcla de oro, plata y cobre, muy frecuente en la antigüedad. Los 3 testigos dejaron impactantes declaraciones que confirmaban su experiencia de ver las planchas. Y Martin Harris, después de ser acusado de ver una visión imaginaria, respondió: Caballeros, ¿ven esta mano? ¿Están seguros de que la ven? ¿Están sus ojos engañándolos o algo? ¿No? Pues tan seguros de que ven mi mano, tan seguro estaba yo de ver al ángel con las planchas. Y David Whitmer declaró: No, señor, no estaba bajo ninguna alucinación, ni fui engañado. Vi con estos ojos y oí con estos oídos. Sé de lo que hablo. Y Oliver dijo simplemente: En ese momento vimos el registro, del que se ha hablado, traído y puesto ante nosotros, por un ángel, vestido de luz gloriosa, ascender de en medio del cielo. Ahora bien, si esto es un malabarismo humano, juzgad vosotros. José sintió que le quitaban un peso de encima. Finalmente, otros habían visto las planchas. No estaba solo. Con la traducción completa. Ahora era el momento de trabajar en la impresión del Libro de Mormón. Encontró un impresor en Palmyra llamado E.B. Grandin. Él le cobraría de más a José. Martin Harris finalmente vendería gran parte de sus tierras para financiar la impresión, añadiendo otro testigo a su testimonio del Libro de Mormón. De nuevo en la ciudad de Palmyra, encontramos el Museo de la Imprenta Grandin. Dentro de este moderno edificio se encuentra el edificio original de E.B. Grandin. Los visitantes pueden ver cómo se imprimió el Libro de Mormón y aprender más sobre su historia temprana. Es aquí, en las oficinas de E.B. Grandin, donde se mecanografiaba el Libro de Mormón y luego se imprimían 16 páginas a la vez en prensas como esta, luego se doblaban, pegaban y cosían para encuadernar el libro.
De hecho, en una imprenta parecida a esta con las manchas de tinta todavía en el suelo donde se produjo el Libro de Mormón. Para terminar la historia de la aparición del Libro de Mormón, vuelvo a Utah para reunirme con Reed Moon, un coleccionista de artefactos únicos de los santos de los últimos días, y me muestre un artefacto singular y valioso relacionado con la impresión del Libro de Mormón. Hola, Casey. Reed, me alegro de verte. Reed tiene una tienda donde expone artefactos y accesorios relacionados con Star Wars, Harry Potter, Marvel, la historia de la iglesia y el Libro de Mormón. Incluso hay una estatua del hermano menor de José Smith, Samuel Smith, el primer misionero en predicar el Libro de Mormón. Hoy Reed me ha invitado a ver parte de su colección de historia de la iglesia y me lleva a donde ha almacenado dos artefactos muy especiales relacionados con nuestro tema de hoy. Como se puede ver en la portada, 1830 Grandin Press, justo ahí, impreso por E.B. Grandin para el autor Palmira, 1830. Siempre es agradable cuando hay una inscripción de propiedad y esta persona cuando recibió su libro puso con orgullo su nombre, el libro de Hyrum Smith. Él es en realidad uno de los 8 testigos y hermano del profeta. Es difícil superar esta copia y tengo otra. Esta muestra más dónde, pero casi me decepcionaría si no lo hiciera. Porque esta es la copia que Samuel Smith llevó a todas sus misiones, primer misionero. Juan tiene su etiqueta de propiedad aquí. Ahora ambos Hyrum y Samuel fueron testigos. El nombre de Samuel está justo debajo del de Hyrum en la parte inferior. Y él contó esta historia tantas veces y para hacerlo más fácil, marcó y subrayó su nombre diciendo, ese soy yo, soy ese Samuel H. Smith. Así que estas dos copias son simplemente increíbles. La copia de Hyrum Smith y la copia de Samuel Smith. ¡Wow! Esto es historia en tus manos. Un ejemplar del Libro de Mormón que tuvo y utilizó el primer misionero y del cual enseñó. Y quien estuvo muy involucrado en la publicación del Libro de Mormón. Este es el resultado final. ¡Qué tesoro! Reed, muchas gracias. Son magníficos y estoy muy agradecido por tu disposición a compartirlos con nosotros y con nuestra audiencia. Vuelve cuando quieras. Agradezco a Reed por la amabilidad para ver estos objetos históricos. ¿Se podría decir mucho más sobre el Libro de Mormón? Ni siquiera hemos entrado en su contenido histórico y lo que hay exactamente en él que lleva a tantos lectores a una relación más profunda con Cristo. Su aparición estuvo rodeada de grandes y pequeños milagros destinados a atraer nuestra curiosidad y tomar un ejemplar, impreso o digital, leerlo y preguntarnos, ¿es del hombre? ¿O es de Dios? Gracias por ver este episodio de Restauración Revelada. Si desea ayudarnos a crear más, por favor utilice el enlace de donar en la descripción de abajo.